importante del cambio climático, Schneider establece unas estrategias que permiten también garantizar que todas las personas asociadas a su organización trabajan en igualdad y en equidad de oportunidades. Esto es muy importante, sobre todo para nuestros países en vía de desarrollo, porque lo que nos permite es generar desarrollo, ¿no? Mucho más desarrollo. Ofrecer nuevas posibilidades a las próximas generaciones. Entonces, a la medida que nosotros podamos actuar hoy, ahora, esto es un tema que tenemos nosotros que tener en la cabeza todos los días, desde nuestra labor, desde nuestro quehacer diario, desde el hogar. Todas las cosas que nosotros hagamos hoy van a tener y tienen un impacto para las futuras generaciones. Y de nosotros depende, ¿sí? De lo que hagamos hoy, de cómo actuemos, depende que esas nuevas generaciones tengan unas mejores oportunidades. Y por último, somos una compañía global que tiene unas presencias locales muy importantes. Entonces, lo que nos importa es que las comunidades locales entiendan la importancia de la sostenibilidad y se puedan empoderar, ¿sí? Digamos que esta filosofía o estos pilares lo que nos permite es poner nuestro granito de arena, ¿no? Para contribuir a todo lo que queremos nosotros, que es mejorar un poco la vida y el bienestar de todas las personas, ¿no? Bueno, con esta breve introducción, eh, vamos a hablar de tres pilares importantes en los que vamos a pensar o vamos a construir la estrategia de instalación, de diseño, de producto, de cómo hacemos esa protección integral. Entonces, para tener una instalación eléctrica segura, necesitamos una instalación eléctrica que cumpla con los estándares, necesitamos tres cosas, ¿no? Confiabilidad, seguridad y protección. ¿Qué es la confiabilidad? Pues básicamente nosotros vivimos en un mundo que es cada vez más digital, ¿no? Cada vez tenemos muchos más equipos conectados a la red y esto lo que hace es que dependamos mucho de la continuidad eléctrica, ¿no? De la continuidad de servicio. Entonces, en la medida que los equipos que tú instales en, en tus sistemas de distribución eléctrica sean confiables, que tengan unos estándares de calidad, que tengan unos estándares internacionales que cumplan con unas normativas, pues va a permitir que haya una mayor continuidad de servicio y esas interrupciones sean lo menor posible o en lo posible sean cero, que la disponibilidad sea en muchos casos 24/7. Sí, quizás en los hogares nosotros no vemos esa necesidad, pero cuando vamos a la parte comercial, a las oficinas, a las compañías, inclusive a la industria, el tema de la confiabilidad y la disponibilidad de servicio es un valor agregado bastante importante, porque de ahí depende no solamente la operación de los negocios, sino digamos que la forma como concebimos ahora en este mundo digital el acceso a la información. Por otro lado está la seguridad. Todos los equipos deben garantizar tener unos estándares de seguridad bastante altos para proteger tanto las instalaciones como para las personas, ¿sí? Entonces tiene que ser equipos seguros al manipular, que cumplan con unas pruebas, que tengan unas garantías que permitan al usuario, tanto el que instala como el que manipula, estar seguro de que va a tener una instalación segura. ¿Listo? Y al final que sean equipos que protejan, es decir, que están diseñados precisamente para eso y que cumplan con esas protecciones bajo los más altos estándares de calidad. Bien, ¿por qué es importante entonces usar protecciones? Hay algunos riesgos eléctricos asociados al uso de la electricidad o la energía eléctrica. ¿Listo? Uno de los principales y sobre los cuales basamos casi que todo el esquema o el contexto de las protecciones es el incendio. A pesar de que existen algunos otros como la electrocución y el daño a los equipos, el incendio es uno de los riesgos eléctricos más comunes que se puede presentar en una instalación. ¿Sí? De hecho, el 67-68% de las causas de los incendios normalmente se da por fallas eléctricas, ¿sí? So, hay algunos estudios que han venido mostrándonos esto y mucho más ahora que utilizamos tantos equipos, ¿no? Conectamos teléfonos celulares a la toma, ya no es uno ni dos, sino pueden ser cuatro o cinco por casa. Los televisores ya no es un solo televisor en la casa, pueden ser dos, pueden ser tres. Los equipos de sonido, en muchos casos tenemos estufas de inducción, por ejemplo, las luminarias. Bueno, cada vez utilizamos mucho más energía eléctrica y esto lo que hace es generar que este riesgo de incendio pues aumente. Eh, este incendio es generado normalmente por unas fallas eléctricas, ¿no? Entonces, esas fallas eléctricas puede ser
la sobrecarga o el cortocircuito, ¿sí? En algunos casos la fuga o la falla tierra también, pero pues de eso podremos ahondar más adelante. Pero las principales fallas eléctricas son las sobrecargas y los cortocircuitos. ¿Listo? Y esto puede dañar obviamente la instalación, los equipos, inclusive puede afectar a las personas. ¿Y por qué se pueden dar estas fallas eléctricas? Porque podemos tener una instalación que es antigua, que está dañada, que tiene conexiones mal hechas, y esto genera recalentamientos en la instalación. ¿Listo? Cuando el cable de la instalación eléctrica supera los valores de temperatura permitidos o para los cuales está diseñado, pues puede generar un incendio, ¿no? Es algo de lo que nadie está exento y pues ante un evento de cortocircuito pues también se puede presentar. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todas nuestras instalaciones ya lo sabemos, es decir, lo tenemos intrínseco que deben tener un sistema de protección, pero ahora vamos a tratar de entender por qué es importante tener en cuenta algunas características de esa protección que le permitan actuar efectivamente ante estos eventos, ¿no? Ya sea ante una sobrecarga o sea ante un cortocircuito. ¿Listo? Esto para el equipo de protección. Y cómo a su vez, si este equipo de protección está diseñado en conjunto con un tablero eléctrico, ¿sí? Con un centro de carga, cómo estos dos equipos o estas dos partes independientes se fusionan y generan una armonía que me permite tener una instalación mucho más confiable y mucho más segura. ¿Sí? Eso es básicamente. Hay normativas internacionales que exigen que se realicen pruebas en conjunto de los equipos, ¿no? No solamente el tablero por aparte, sino con sus protecciones para establecer distancias de seguridad, para establecer distancias de aislamiento, para establecer aumentos de temperatura, para establecer una cantidad de condiciones que se pueden presentar en la operación normal y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de certificar un producto, garantizar que funciona correctamente. A nivel internacional existen unas normativas que se encargan de regular el uso de la fabricación y las pruebas de los diferentes equipos eléctricos. Hay varias. Las dos principales son la ISA y la norma UL. La ISA es una norma internacional, la UL es una norma que está asociada mucho más hacia los Estados Unidos, la parte de Norteamérica, México, e inclusive algunos equipos de Sudamérica como Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Por los niveles de tensión que manejamos normalmente en nuestras aplicaciones residenciales, que pueden llegarse a ser hasta 120 voltios. Sin embargo, existe una normativa que es bien importante, que es la normativa IEC, sobre la cual también se diseñan equipos para uso doméstico y residencial, que en este caso es la 60898-1. Existen algunas otras, como la 6947-2 o la UL 489, que enmarcan también la fabricación y los test y las pruebas de unos equipos. También pueden ser para aplicaciones residenciales, comerciales y domésticas, pero esta normalmente es la más usada. ¿Sí? La más usada a nivel global, sobre todo para instalaciones domésticas, residenciales y comerciales. Los equipos que están diseñados bajo esta norma tienen algunas características que son, digamos que, aplicables a, al uso que se le va a dar al equipo, ¿no? Entonces son de selección simple y de implementación simple, es decir, son equipos que son fáciles de seleccionar, que no tienes tantas referencias, son equipos que tienen las características técnicas determinadas que para el usuario es fácil de identificar, no tiene que hacer una selección muy amplia de estos equipos, lo que lo hace muy versátil. También tiene unos estándares en términos eléctricos de acuerdo a las pruebas que se hacen bajo esta norma. Estos normalmente son interruptores o equipos de protección que van hasta 63 amperios, pueden ser de 6 o de 10 kiloamperios, dependiendo de los voltajes en los que se maneje. Cuando son redes trifásicas de 400 voltios, monofásicas 230, son de 6 kiloamperios. Cuando tenemos redes trifásicas o bifásicas, ya sean 208, 240, los equipos pueden llegar a tener hasta 10 kiloamperios. Esta normativa no establece cuál es ese valor mínimo que se debería tener en un equipo, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos saber es que entre más alto sea este valor de corriente de cortocircuito, este que estamos viendo acá y lo vamos a ver ahora en detalle en las características, el equipo va a tener una mayor durabilidad o va a tener unos efectos de envejecimiento menores, porque a mayor sea esa capacidad, pues va a tener digamos, una durabilidad mucho mayor y una resistencia mucho mayor a los choques eléctricos o a los cortocircuitos.
Normalmente estos equipos están dedicados a usuarios que no son especialistas. Es decir, si este equipo está instalado en una oficina, en un local comercial, en un hogar, en una casa, pues normalmente las personas que manipulan estos equipos son personas que no necesariamente conocen de electricidad, de pronto conocen el riesgo del uso, pero no son personas expertas y no son especialistas. Entonces, tienen que tener unas características que le permitan al usuario entender cómo funciona, cómo se comporta, ¿sí? Qué información me puede entregar en la parte frontal y que sea muy sencilla, ¿no? Bien, vamos a hablar de algunas funciones y partes de los interruptores en términos generales para entender un poco cómo funcionan y después vamos a ver las características particulares de cada uno. Bueno, una de las funciones principales parece obvia, pero digamos que tiene su naturaleza, es conectar la carga a la línea. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una disponibilidad de corriente en la red eléctrica que nos proveen las diferentes compañías de energía y tenemos que conectar esa línea eléctrica a los equipos, ¿no? A las cargas, lo que va a ser alimentado. Pues para eso tenemos el tablero y para eso tenemos el interruptor. Es como nuestra interfaz, la que nos va a permitir a nosotros hacer labores de mantenimiento y proteger los equipos que vamos a utilizar. Otra de las funciones principales es proteger el cable. Entonces, el equipo o el interruptor termomagnético, el básico que utilizamos en cualquier instalación, lo que se encarga es de proteger el cable, de garantizar que el cable va a ser protegido en caso de un evento de sobrecarga o de cortocircuito. Dos características importantes, pero no menores, es que se debe disparar en Hola. caso de sobrecarga y se debe disparar en caso de cortocircuito. ¿Hay alguna pregunta? Quizás escuche algo por acá o estamos bien. No, no, no. Tal vez estuvo abierto algún micrófono en algún momento, pero no, ya no. Continuemos. Vale, perfecto, gracias. Listo, entonces es importante que se dispare en caso de sobrecarga y que se dispare en caso de cortocircuito. Entonces, una de las garantías de que los equipos sean certificados bajo normas, sean testeados y sean de marcas que son reconocidas, es que los equipos van a funcionar en el momento que tienen que funcionar. No hay manera de probar un interruptor termomagnético cuando lo compras. ¿Sí? No hay manera de saber si va o no va a funcionar y no le puedes decir a tu proveedor que te lo pruebe ante un evento de falla para que tú lo utilices. Eso no sucede. Pero lo que garantiza eso es obviamente que tenga la certificación, que tú puedas tener acceso a toda la información en las páginas web de los fabricantes, que tengas el respaldo de una marca reconocida, porque no necesariamente el hecho de que tú compres un interruptor va a garantizar de que va a dispararse, ¿no? Eso solamente se ve cuando sucede. También una función importante y no menor es que no se dispare en uso normal. Estos equipos tienen que estar calibrados para los valores de corriente para los cuales fue diseñado cada uno. Si yo compro un interruptor de 20 amperios o de 32 amperios o de 25 amperios, pues él debería tener su curva de disparo diseñada para empezar a dispararse a partir de ese valor, ¿sí? De ese valor mínimo sobre el cual él debería trabajar normalmente sin dispararse. Si es que por algún motivo este interruptor no está calibrado de una forma adecuada o el diseño está diferente, pues puede que el interruptor se dispare antes o se dispare después y esto obviamente va a generar algunos problemas en la instalación. Tiene que proteger al usuario, entonces debe estar diseñado, digamos que en toda su parte mecánica, en su parte física, de tal forma que si el usuario lo va a manipular y se presenta algún evento interno dentro del equipo, no vaya a afectar el usuario, ¿sí? No vaya a haber un paso de corriente o un flujo de corriente para la persona que lo va a manipular. También tiene que tener la posibilidad de que se manipule o se maniobre, digamos que a voluntad del usuario, que la persona pueda abrirlo y cerrarlo a voluntad, en caso de querer hacer algún mantenimiento, y que soporte choques eléctricos y mecánicos. Estos son equipos que funcionan por medio de la temperatura, de la temperatura que se genera al flujo de corriente eléctrica, pero al final tienen unos componentes mecánicos que lo que hacen es abrir físicamente un circuito, ¿no? ¿Sí? Entonces es un contacto que se abre y se cierra, y el equipo tiene que tener la posibilidad de soportar todos esos esfuerzos electrodinámicos que se generan internamente. ¿Listo? Todas estas condiciones que les estoy presentando acá están normadas, están estandarizadas por esa normativa que les dije anteriormente. ¿Sí? Entonces, si un equipo cumple con 60898, raya 1 debería cumplir con todas estas características. ¿Listo? ¿Cuáles son las partes principales? Entonces tenemos un conector de entrada,
¿sí? Puede ser un conector tipo tornillo para cierto tipo de interruptores. En el caso de nuestra oferta, particularmente la Square QoS que ya vamos a ver, vamos a darnos cuenta que él tiene un conector posterior para conectar directamente al barraje del tablero. Esto es una conexión que se utiliza mucho en aplicaciones de tipo residencial porque es muy fácil hacer un mantenimiento, un cambio de un equipo, ¿sí? Solamente es desconectar el cable de la carga y se puede manipular muy fácilmente, se puede conectar y desconectar muy fácilmente. Ese tipo de conexión se llama plug-on, ahora lo vamos a ver también en detalle. Internamente cuentan con una tirilla térmica que se encarga del disparo por sobrecarga, cuenta con una bobina magnética que se encarga del disparo por cortocircuito, tiene un actuador, tiene un contacto de potencia, tiene un disipador de arco, ¿sí? Que se encarga de tomar ese efecto de arco eléctrico que se genera al abrirse y al cerrarse los contactos y lo disipa, y tiene un terminal inferior para la conexión directa a la carga. Bien, entonces, como les decía anteriormente, tiene una protección contra sobrecarga y contra cortocircuito. La sobrecarga es una falla de tipo lento, es decir, cuando yo sobrecargo una instalación, quiere decir que la estoy utilizando por encima de los valores para los cuales fue diseñada. Entonces, si yo tengo una instalación que diseñé para 20 amperios, pues seguramente el cable está diseñado para soportar ese valor de corriente y la carga también. Si yo empiezo a instalar muchas más cosas o a conectar muchas más cosas a esa instalación, lo que estoy haciendo es sobrecargándola, pedirle mucho más corriente a ese circuito. ¿Sí? Cuando yo le pido más corriente, lo que eso genera es un aumento de temperatura sobre el cable y por ende un aumento de temperatura dentro del interruptor, que lo que hace es convertir o censar ese valor de temperatura en una curva de corriente y dispararse, ¿no? Entonces, esa es una falla de tipo lento. El cortocircuito es una falla de tipo rápido, que se da normalmente no cuando yo sobrecargo o sobreutilizo la instalación, sino cuando hay un evento fortuito. Por ejemplo, que se une una fase con la Tierra o que se unen las dos fases en determinado momento. Eso es un evento de una falla crítica, una falla grave, que genera un aumento de corriente en un espacio de tiempo muy corto. ¿Listo? Para esto, entonces, tiene el contacto móvil y la bobina magnética que se encarga de detectar esa corriente que genera un campo magnético aquí en la bobina y lo que hace es disparar ese contacto móvil cuando se genera este evento que es diferente a la sobrecarga, ¿no? Entonces, sobre estos dos fenómenos es que él protege el interruptor termomagnético. Bien, ¿qué características debemos tener en cuenta para seleccionar un equipo? Cualquier equipo que ustedes vayan a buscar en el mercado. Debe tener mínimo 3 características importantes: la corriente nominal, la curva de disparo y el poder de corte o la corriente de cortocircuito que soporta el equipo. La corriente nominal es esa corriente máxima que el interruptor puede soportar sin dispararse. Como les decía anteriormente, si está diseñado para ese valor, debe soportar ese valor de corriente sin dispararse y solamente a partir de ahí comenzar con su curva de disparo, ¿no? Particularmente para esta línea podemos encontrar equipos desde 6 hasta 63 amperios en 1, 2 y 3 polos. La curva, entonces, ¿qué es la curva? La curva es una representación gráfica de cómo se comporta el interruptor y tiene algunas letras o las normativas, lo que hace establecer algunas letras para ver en qué valor de corriente se debería disparar por cortocircuito. ¿Listo? La que más se utiliza en el 95 o 98% de las aplicaciones es la curva C. ¿Y qué nos indica esa curva C? Que es la que tienen estos interruptores QoS particularmente, que el disparo por cortocircuito, el disparo magnético del interruptor, se puede dar entre 5 y 10 veces la corriente nominal del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un equipo de 20 amperios, a partir de 20 amperios va a empezar a proteger contra sobrecarga, pero si se presenta un evento de cortocircuito, él se va a disparar entre 5 veces 20, o sea, 100, y 200 amperios, que es 10 veces 20. Entonces, entre 100 y 200 amperios tiene el umbral de disparo contra su protección magnética o contra cortocircuito. ¿Listo? Esta es la curva C, muy importante. Recuérdenlo, curva C. Y el poder de corte, entonces, es esa capacidad que tiene el interruptor de soportar una corriente de cortocircuito sin destruirse, ¿sí? También están normalizadas. Uno puede encontrar en el mercado desde 3 kiloamperios
hasta 20 kiloamperios. Sin embargo, para aplicaciones residenciales y comerciales, la más utilizada y la que presenta un mejor rendimiento que nos permite tener un balance entre costo y calidad es la de 10 kiloamperios. ¿Sí? Normalmente un valor menor, bueno, 10 kiloamperios dependiendo del valor de tensión, ¿no? Normalmente las aplicaciones residenciales y comerciales en nuestros mercados están asociadas a tensiones trifásicas de 208 o 240 voltios, trifásicas o bifásicas, no superan ese valor. En Europa, por ejemplo, las tensiones trifásicas son normalizadas de 400 voltios y 230 voltios monofásicos. En nuestro mercado, 10 kiloamperios para 208 voltios es un valor de corriente de corto aceptable que permite tener un equipo que tiene una duración mucho mayor, ¿no? Que soporta mucho más esos efectos electrodinámicos que se generan cuando se da un cortocircuito. Bien, aquí en la parte frontal podemos encontrar entonces las características. Entonces siempre van a encontrar la letra o la curva acompañada del valor de corriente en esta parte, ¿sí? Entonces en este caso es un curva C de 32 amperios. Este valor de tensión es la tensión nominal a la que puede estar testeado el equipo. Como les dije, puede ser el caso que para tensiones este es un equipo monofásico que tiene una tensión monofásica de 240 voltios, tiene 6 kiloamperios. Si tuviéramos una tensión monofásica de 120 voltios, llegaría hasta 10 kiloamperios, ¿no? Aquí está normado de acuerdo a lo que dice la norma IS 6898. ¿Listo? Van a encontrar. Y normalmente encuentran un número acá al lado derecho de este valor de corriente de cortocircuito que determina la clase de limitación. ¿Sí? Entonces, normal, estos equipos tienen clase de limitación 3, lo que los hace altamente limitadores de corriente de cortocircuito, que también les voy a hablar acá un poco más adelante. Bien, vamos a hablar entonces del interruptor limitador QVS. Bueno, como les dije, para proteger contra cortocircuito y contra sobrecarga, tienen una característica muy importante y muy interesante que le permite a los usuarios determinar si el equipo se disparó o no, que se denomina BC Trip. BC Trip. Es un concepto muy importante y muy interesante porque tiene una banda frontal. Me voy a devolver un poco a la, a la imagen anterior para que lo vean. Entonces, aquí en la parte frontal, esta ventana que vemos acá cambia de color en determinado caso cuando el equipo se dispara, solamente cuando se dispara. Es una maneta de color naranja. Entonces, si el interruptor se abre y se cierra por maniobra del usuario, es decir, si yo voy, lo abro y lo cierro, la maneta permanece sin ningún color. Pero si hay un evento de cortocircuito, de sobrecarga, inmediatamente la bandera lo que hace es colocarse en un color naranja. Esto es importante porque lo que nos permite es saber que el interruptor se disparó y que hay una falla en ese circuito. Nos permite tener, uno, precaución para la seguridad y dos, determinar cuál fue el interruptor que falló en el momento que se dio el evento, ¿no? Son equipos de tipo enchufable plug-on que están diseñados para ser instalados en los centros de carga QOL, ¿listo? O las bases unipolares de nuestra marca. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros lo que hacemos es probar estos equipos en conjunto. Cuando nosotros hacemos los test en fábrica, los test de certificación, lo que hacemos es enviar a los laboratorios un sistema, ¿no? El sistema de los breakers con el sistema del barraje y el sistema del tablero para que los prueben todos en conjunto y se garantice que van a funcionar correctamente, ¿sí? Que el espesor del barraje en donde se va a enchufar el equipo sea el adecuado y que está diseñado para soportar los eventos de aumento de temperatura, que no van a generar par galvánico, por ejemplo, en caso de que tenga alguna diferencia de materiales, que las distancias que se pueden presentar entre las conectores de tierra o el circuito de tierra y las fases sea la adecuada. Bueno, hay un montón de pruebas que se le hacen a estos equipos en conjunto, ¿sí? Por eso el simple hecho de quizás utilizar una copia, ¿sí? O una falsificación o algún equipo parecido, ya sea el tablero, sea el breaker, lo que me hace a mí es no garantizar que se va a proteger o que está testeado de una forma integral, ¿sí? No sabemos cómo están fabricando ese equipo que se instaló, no sabemos cuáles son los materiales y a qué esfuerzo se pueden llevar los tableros, por ejemplo, que pueden llegar a ser una imitación.
Entonces es muy importante este punto, ¿no? Todo está ensamblado, diseñado y testeado de forma integral. Bien, características y partes importantes. Como les dije, tienen una conexión superior tipo enchufable plug-on. Toda la parte plástica o la envolvente del interruptor está diseñada en un material autoextinguible. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si se llega a presentar algún evento dentro del interruptor que genere una llama, este material plástico no va a propagarla, ¿sí? Se va a autoextinguir inmediatamente. Aparte, soporta altas temperaturas y es muy resistente a los golpes y a las quebraduras. Entonces, es un equipo, digamos, de una calidad muy alta que tiene un diseño muy importante para garantizar precisamente eso, que sea un equipo seguro. Tiene el circuito magnético, tiene un canal de evacuación que lo que me permite es, lo que le permite al equipo es evacuar todos los gases que se disipan aquí en nuestra cámara de extinción. Algunas características eléctricas importantes para que lo tengan en cuenta a la hora de la selección. Es un equipo que podemos encontrar desde 10 hasta 63 amperios en 1, 2 y 3 polos. Curva de disparo tipo C, con umbral magnético, como les expliqué anteriormente, entre 5 y 10 veces la corriente nominal. 10 kiloamperios o tensiones de 240 y hacia abajo, con una endurancia que puede llegar a ser de hasta de 20.000 ciclos de apertura y cierre. ¿Sí? Yo puedo coger el interruptor y abrirlo y cerrarlo manualmente 20.000 veces. ¿Cuándo vamos a hacer esto en la vida útil del equipo? Quizás nunca se va a generar. Por estos son equipos que tienen una alta durabilidad. Y al tener un equipo que tiene una alta durabilidad en el tiempo, lo que nosotros estamos garantizando es que esto es un equipo que está diseñado para ser sostenible. Y aquí vuelvo un poco con el discurso que, que les mencionaba al inicio de la charla, ¿no? No solamente debemos pensar en que tiene que haber un crecimiento sostenible del negocio, sino pensarlo de una forma sostenible. Entonces, un equipo que dura más en el tiempo, pues necesariamente no debe ser reemplazado muy pronto o periódicamente, ¿sí? Lo que garantiza que esos materiales van a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y si es el caso, este equipo llega a fallar, necesitamos hacer un reemplazo por un cambio de corriente, no lo vamos a utilizar, está diseñado para que todas sus partes puedan ser reutilizables y reciclables, ¿sí? Es un equipo, estos equipos, y Schneider tiene toda una línea de equipos que se denominan Green Premium, que cumplen con esas normativas, unas normativas muy importantes en términos de sostenibilidad, que es la ROHS y la REACH, ¿sí? Que no se utilizan materiales perjudiciales en su fabricación y que al final de su fin de vida tienen una reutilización de una parte o de un porcentaje importante de todas sus partes, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la sostenibilidad. Entre más dure un equipo y ahora que está tan de moda ese tema de la obsolescencia programada, para nosotros en Schneider, digamos que en este caso, cuando se trata de protecciones y demás, que son equipos que no necesitan, por ejemplo, actualizaciones de software, como sucede con los teléfonos móviles y demás, no tienen obsolescencia programada. Son equipos que están diseñados para durar, ¿listo? Y eso los hace, obviamente, mucho más sostenibles. Selección. Bueno, son equipos que se seleccionan muy fácilmente, así como lo menciona la norma, tienen que ser equipos de fácil implementación y de fácil selección. Ustedes siempre van a encontrar la referencia de este equipo como QO, ¿sí? Las letras QO que indican desde la familia QoS. Los tres siguientes números son súper importantes porque determinan la cantidad de polos y el valor de corriente. Puede ser 1, 2 o 3 polos y la corriente puede ir desde 6 o 10, dependiendo del caso, hasta 63 amperios. Indica que tiene bici trip y al final que es curva C. ¿Listo? Bien, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Quizás si hacemos una pausa para responder algo acerca de nuestros interruptores. Sí, tenemos 2 sondeos que hemos lanzado a propósito del interesante contenido que vamos revisando. La primera pregunta, el primer sondeo es: ¿cuál es la curva de disparo de los QoS? Tenemos tres invitados que nos han respondido que es la curva IN, 0 votos para la curva TN y 1 voto para la curva C. Aquí sí, justamente te iba a pedir que hagamos una aclaración porque hemos repetido en varias ocasiones y en esta diapositiva revisamos nuevamente la curva C, entonces tal vez hace falta ahí alguna aclaración.
Listo, sí, perfecto. Entonces, la curva de disparo de los equipos está denominada o está determinada por una letra, ¿no? Puede ser B, C, D, K, Z. Hay varias dependiendo del valor o el umbral de corriente magnética, ¿sí? Digamos que esta curva C es la que se utiliza casi que, como les decía, en el 98% de las aplicaciones, porque tiene un rango, tiene un umbral de disparo muy estándar, donde casi que todos los equipos pueden ser protegidos por ese umbral, que es entre 5 veces la corriente nominal y 10 veces la corriente nominal, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí quizás, no sé, curva IN, cuando hablamos de IN, IN es la corriente nominal, ¿sí? Pero no es la curva del equipo. La corriente nominal es solamente un valor sobre el cual él empieza a proteger. Y curva TN, bueno, menos mal nadie puso curva TN porque no la habíamos nombrado. Entonces, quizás la diferencia ahí entre, o la confusión que pudo haber entre la primera y la tercera respuesta. Ok, tenemos otra pregunta en el sondeo que habíamos enviado. ¿Qué es Visitrip? Hay dos opciones, todavía no tengo respuestas. Equipo de carga plug-on o sistema de seguridad para identificación del breaker, o ambas. Vamos a esperar las respuestas de los asistentes. Vamos a ver quién nos contesta correctamente. Anímense, está muy fácil. Ahí vamos, ahí nos han respondido una sistema de seguridad para identificación del breaker. Yo creo, sigamos desarrollando la charla, esperamos un momentito más y vemos a ver qué es lo que nos contestan acá los asistentes. Sin temor a equivocarse, porque la idea es ir despejando todas las dudas con el contenido que vamos revisando. Perfecto, continuemos entonces. Vamos a hablar ahora entonces de nuestros tableros eléctricos o también conocidos centros de carga QOL de la línea Escuardí. Para hablar de tableros eléctricos tenemos que entender un poco también los sistemas eléctricos que podemos encontrar en las instalaciones. En nuestros mercados o en el argot popular o en el día a día nosotros encontramos ciertos términos que es bueno desglosar, ¿no? Si quizás ustedes conocen otros términos que se utilicen, nos los pueden dejar también en el chat para comentarlos. Básicamente nosotros manejamos dos tipos de sistemas eléctricos, los sistemas monofásicos y los sistemas trifásicos. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que en algunos casos sucede que se confunde un poco un sistema monofásico particular de dos fases con un sistema bifásico. ¿Listo? Pero pues se los voy a explicar, voy a tratar de explicárselos acá. Entonces el sistema monofásico es un sistema que tiene una sola línea viva, posee un neutro y posee un sistema de tierra. Normalmente son sistemas que se denominan de 3 hilos y pueden ser, o bueno, pueden ser de diferentes valores de tensiones, pero nosotros en nuestros mercados lo encontramos básicamente hasta 120 voltios, ¿no? Pueden también haber tensiones monofásicas de 230 voltios si es que la tensión trifásica es mucho mayor, pero típicamente las tensiones monofásicas son de 120. El sistema que yo coloqué aquí con un asterisco denominado bifásico, en realidad es un sistema monofásico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sale de un transformador que es monofásico. Sin embargo, estos transformadores lo que tienen es un tap en la mitad. Es decir, son transformadores de 240 voltios entre sus dos fases, pero tienen un tap, una división central para que tengamos 120 voltios entre ese neutro y la fase y entre ese mismo neutro y la otra fase, ¿no? Entonces son sistemas normalmente que son de 4 hilos, tienen las dos fases del transformador, tienen el neutro o el tap central de ese transformador y tienen la tierra. ¿Listo? Esos son sistemas que podemos encontrar en transformadores de 240 y 120 voltios. Son muy típicos en las instalaciones residenciales, en las instalaciones comerciales, son muy utilizados. Y los sistemas trifásicos son sistemas que, como su nombre lo indica, este sí tiene tres fases vivas que están conectadas normalmente en una conexión en estrella con neutro, ¿sí? Y también incluyen un conductor de tierra. Esto es lo que más se usa. También hay conexiones en delta, que es diferente. Son sistemas que no tienen neutro, pero los más típicos, los más usados, son los sistemas que tienen neutro, porque pues permite conectar
cargas con diferentes valores de tensión, ya sea en 120 voltios cuando las cargas trifásicas son 208 o 127 si son 220, ¿sí? O podemos tener 208 o 220 entre fase y fase, dependiendo de la aplicación. Últimamente hemos visto que en muchas instalaciones comerciales y residenciales se ha empezado a utilizar mucho más tableros trifásicos que monofásicos, debido a que existen muchos electrodomésticos o muchos equipos que están viniendo a 220 voltios, ¿sí? Estufas de inducción o calentadores eléctricos, por ejemplo, hornos eléctricos, ¿sí? Que normalmente lo que hacen es que tengan un consumo eléctrico un poco menor, ¿sí? Cuando se manejan a 220 voltios. Entonces vemos que cada vez que aparecen equipos eléctricos que tienen electrónica quizás que consumen un poco, pueden ser utilizados también a 220 voltios. Bien, nuestros tableros tienen unas características bien importantes que quisiera mencionarles porque tienen que ver con la integralidad de la protección, ¿sí? Voy a ser bien enfático en este concepto, la integralidad. Son diseñados con una pintura que se denomina electrostática, con un color blanco crema denominado RAL 7032. Es una pintura epoxi poliéster y tiene una característica muy importante en términos de resistencia a la corrosión. Nosotros hacemos unas pruebas de laboratorio en una cámara salina, o sea, exponemos los productos y la pintura a una prueba de cámara salina y esta pintura que hemos desarrollado puede soportar hasta 900 horas de cámara salina, ¿sí? Lo que indica que es una pintura que es extremadamente buena para ambientes corrosivos, por ejemplo, para cuando estamos cerca al mar, cuando estamos en la costa, cuando, no sé, puede que dentro de la instalación de servicios auxiliares que se utilizan mucho estos tableros, estemos cerca a una planta en donde se puedan presentar agentes químicos que pueden generar corrosión en el ambiente. Son equipos que son totalmente pintados, tanto la caja como la tapa, lo que garantiza que inclusive en esos puntos de los dobleces donde se genera la caja, no va a haber corrosión. ¿Qué pasa con los tableros que no son pintados? Que solamente se hacen sobre pintura galvanizada. El galvanizado es una protección que tiene la lámina de hierro, ¿sí? Cuando se dobla o cuando se manipula, pierde sus propiedades en los puntos en donde se dobla, ¿sí? Y eso solamente, pues, digamos que no hay garantía de que esa parte no va a sufrir una corrosión o no tuvo alguna ruptura, no hay ninguna forma de garantizarlo. La única forma de garantizar de que ese equipo no se va a corroer por esos puntos es pintándolo, ¿sí? Y pues nosotros lo hacemos, ¿sí? Es una forma de garantizar que este equipo no va a tener corrosión en esos puntos. Cuando se instalan los otros tableros que no tienen pintura, pues se corre ese riesgo de que la corrosión se apodere del tablero mucho más rápido y mucho más fácilmente, ¿no? Todos los barrajes están instalados en aisladores de material autoextinguible que no propaga la llama en caso que se llegue a presentar un evento de incendio internamente, muy importante. Toda la tornillería también tiene prueba de cámara salina. ¿Por qué? Porque la tornillería también es un punto súper importante del tablero. Entonces, al tener una prueba de cámara salina hasta 120 horas, pues nosotros estamos garantizando que no va a haber presentarse corrosión. Por lo menos durante en el tiempo va a ser mucho menos probable que se presente corrosión. También en términos de sostenibilidad, cumplen las normativas ROS y RIS. Como les dije, son tableros que se pueden reciclar su material en cierto porcentaje, que no están fabricados ni con mercurio ni con ninguno de estos materiales peligrosos para las personas, ¿no? Muy importante también, en la parte frontal de los tableros encontramos una arandela, que es una arandela que garantiza que vamos a aterrizar la puerta junto con el circuito de tierra del tablero. ¿Listo? Eso es lo que hace esa arandela. Garantiza el circuito de protección para evitar choques eléctricos. Están certificados bajo norma IEC también. Entonces hay una norma IEC que establece también las condiciones que deben tener los tableros junto con los interruptores para que funcionen de forma integral, que es la 61493-3. ¿Listo? Y también cumplen con los requerimientos del reglamento técnico ecuatoriano. ¿Sí? En términos de la ubicación de los barrajes, la utilización de un punto diferente entre tierra y neutro, por ejemplo.
La lámina es una pintura, es una lámina de alta dureza, de acero estirado en frío. ¿Sí? Esto obviamente también garantiza que tenga una mayor dureza y que permita unos acabados adecuados con la pintura. Este tratamiento de curado al horno lo que permite es eso, ¿no? Que la pintura se adhiera mucho más fácil a la lámina. Y también son tableros que cuentan con una cantidad importante de knockouts o de preperforados para instalar diferentes tipos de tubería para el acceso de los cables, ¿no? Son tableros que pueden ser de empotrar o de sobreponer, ¿sí? Tienen la posibilidad de hacerlo de las dos maneras. Tienen barraje de cobre y de aluminio estañado en los conectores que permite que podamos tener conexiones en determinado caso de aluminio o de cobre. ¿Listo? Como les mencionaba, acá tenemos la arandela Picot, que es una arandela que tiene unos dientes que me permite garantizar el circuito de protección. ¿Listo? La cantidad de conexiones de neutro y de tierra en los barrajes son iguales o superiores a la cantidad de circuitos del tablero. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente nuestra carga viene con un punto de neutro y con un punto de tierra. Nuestro toma corriente, nuestra iluminación, en fin, donde vayamos a nosotros a hacer nuestra instalación. Entonces, en la medida que nosotros podamos generar un par de apriete adecuado en un solo punto de conexión de nuestros barrajes de neutro y tierra, pues vamos a garantizar también que no van a haber puntos calientes. Cuando tenemos que conectar dos cables en un mismo punto y no tenemos un torquímetro, un aparato que me permita saber si el torque es el adecuado, pues se corre el riesgo de que se presenten recalentamientos, ¿sí? No quiere decir que la norma no lo permita, simplemente que por seguridad preferimos que queden los espacios disponibles. Bien, ¿qué podemos encontrar aquí? Entonces podemos encontrar tableros John, trifásicos hasta... disculpa la Sí, interrupción. John, disculpa la interrupción. te Tenemos perdí, una te perdí pregunta un en el momento. sondeo. ¿Ahí me escuchas? Hola. Sí, ahí te escucho. Hola, ya. Mis disculpas, la conexión a veces no la controlamos. Bueno, tenemos varias preguntas. No No, te sé, perdí. No, no identificación sé del si soy breaker. solo yo, no sé si soy solo yo o el resto está escuchando bien, pero no, no te alcanzo a escuchar. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí estoy, ahí escucho bien. Sí. El sondeo decía, ¿qué es un Visitrip? Tenemos 6 asistentes que han contestado. Es un asistado equipo de carga plugón. ¿Podemos tal vez ahondar un poquito en ese tema? Bien, listo. Entonces, plugón. Existen varios tipos de conexión para equipos enchufables. Uno es plugin y otro es plugón. Los equipos plugin son equipos que el barraje del tablero ingresa dentro del interruptor, es decir, que la conexión está dentro del interruptor. Esto tiene, digamos que no es que tenga una ventaja o desventaja, en algunos casos nos hemos dado cuenta que algunos equipos plugin pueden generar mayor calentamiento al estar el barraje en la parte interna del interruptor, pero pues en definitiva no hay mucho cambio, ¿no? Si está testeado y probado de acuerdo a la norma, no hay ningún problema. Plug-on quiere decir que las pinzas que amarran el barraje quedan por fuera del interruptor, ¿sí? Pues esto sí tiene alguna ventaja y es que al final no se genera un calentamiento interno en la conexión, o sea, no se está dando una conexión dentro del interruptor, sino por fuera, y pues el efecto del medio ambiente también hace que esas temperaturas de conexión ahí se regulen en determinado caso. Esos son los dos tipos de conexión que hay para equipos enchufables. ¿Listo? Hay otros tipos de interruptores que son de riel DIN, por ejemplo, que tú tienes que hacer la conexión en las bornas superiores y en las bornas inferiores de los cables o de los peines o de los puentes que tienes que hacer, pero pues es diferente, ¿no? El estándar de instalación es diferente. Listo, y vi que Muchas también gracias, don Freddy. enviaste el sondeo también de las horas de cámara salina.
Así es, de las horas de cámara salida. ¿Atención o estamos equivocados? Hola. Listo. Sí, ya ahí volviste. ¿Sí? Listo, Ya. sí, muy bien. Entonces, por aquí la mayoría respondió correctamente. Los que llevan Ok. las respuestas, 900 horas, perfecto. Entonces, esto garantiza, quiero hacer énfasis mucho en eso, porque los ambientes salinos y los ambientes corrosivos, por ejemplo, cuando estamos a nivel del mar o cerca a la costa, donde son ambientes muy agresivos contra los equipos metálicos, pues lo que nos va a permitir es tener una mayor durabilidad, ¿no? Una mayor confiabilidad. Bien. Entonces, como les decía, tenemos diferentes tipos de tableros, desde bases monopolares para hacer instalaciones hasta tableros de 2 circuitos, como tableros trifásicos hasta 42 circuitos, con capacidades de corriente desde 100 hasta 225 amperios. Para que lo tengan muy presente, siempre los pueden identificar en la referencia o cuando contacten a su distribuidor de confianza, en este caso Inselec, van a saber que son los tableros QL, van a tener un número que está asociado normalmente a la cantidad de circuitos que puede llegar a tener el tablero. ¿Listo? Bien, y como les dije, pues son para nuestros interruptores tipo plug-on. Bien, son fáciles de seleccionar también. Tenemos un folleto muy interesante que es posible que les compartamos, un catálogo en donde van a encontrar todas las referencias con sus características, la cantidad de hilos, la cantidad de fases que tiene cada uno, para que puedan seleccionarlo de una forma muy adecuada y la capacidad de corriente que soporta el barraje principal. Bien, esto es todo en términos de la oferta de Squardi, lo que son tableros, centros de carga, interruptores QoS. Quisiera invitarlos a que participen en un concurso que estamos haciendo en Schneider Electric en todo el clúster andino, en todos los países. Queremos encontrar a nuestro electricista experto en cada país. Es una dinámica muy interesante, muy sencilla, aprovechando todo este tema de la digitalización. Lo que queremos es que ustedes se vinculen mucho más con Schneider. Aquí pueden encontrar un código QR que pueden leer con su teléfono celular. Los va a llevar a un video donde les va a explicar un poco la dinámica del concurso. Lo que queremos acá es que las personas se registren en nuestra página de electricistas de Schneider. ¿Sí? También van a encontrar en el video los términos y condiciones con los links de acceso, que se registren en nuestro grupo de electricistas de Facebook. Somos una comunidad muy grande en Facebook de electricistas de todos los países. Hay muchas personas de Ecuador donde compartimos muchos temas de interés, se hacen capacitaciones, se hacen webinars, se responden a las consultas, podemos hacer sinergias con diferentes compañías, conocer mucho de este mundo de la electricidad. Entonces la idea es que se registren también, esa es la otra parte de la dinámica. Y por último, la idea es que puedan hacer un video, en este caso con los productos de Squardi, en donde nos muestren un video muy corto, 30 segundos, máximo un minuto, donde nos muestren las ventajas y las bondades de los productos Schneider. Algo muy sencillo, si quieren hacerlo dinámico, ahora que está muy de moda los Reels de Instagram, los TikToks, hay una forma muy creativa quizás de hacer este tipo de videos, algo muy rápido, muy sencillo, y pueden acceder a unos super premios que tenemos. Estamos buscando entonces el electricista experto también en Ecuador para que se anime. Qué interesante, John. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que todos se unan a esta interesante dinámica. Bueno, ahora que hemos finalizado con el contenido de la charla, yo les había invitado a los asistentes. Bueno, tenemos en la última pregunta del sondeo 5 invitados que nos han contestado, que son 900 horas las horas de Alina que tienen los centros de carga Squardi. Tenemos protección a todo nivel en todos los productos que ofrece bueno, Schneider a través de Inselec. Ustedes saben que pueden contar con nosotros para sus proyectos
y también para todo lo que es distribución. Me pregunto si me escuchan correctamente. Sí, ahora se escucha bien, la Ya, última parte se escuchó bien. perfecto. Muy bien. Entonces, quisiera saber si tenemos alguna pregunta acerca del contenido que hemos revisado esta tarde con John Freddy. Quienes empiecen ya a participar con sus preguntas serán tomados en cuenta para recibir un obsequio por parte de Inselec y luego, lógicamente, se comunicarán a marketing@inselec.com.es. Quienes ya participen con sus preguntas podrán recibir un pequeño obsequio y recuerdo de la charla. Vamos adelante con los invitados que quieran participar. Y no solamente preguntas, también nos interesan mucho los comentarios acerca del producto, las personas que lo conocen. No sé, por ejemplo, por qué no lo utilizamos mucho más en proyectos en la costa, por ejemplo, es algo que nos interesa saber. Eh, Cualquier comentario también es muy válido, si no sea una pregunta, creo que tanto para Inselec como para nosotros es bien interesante poder escuchar también de primera mano toda esa información, ¿no? Así es, les había indicado que las preguntas las podemos recibir a través del chat. Pueden escribir en el chat y nosotros las trasladamos enseguida a John Freddy Amador, quien amablemente hoy nos ha transmitido todo su conocimiento con respecto a Squardy. Los veo bastante callados bastante callados a las personas que han asistido a la charla. No sé si tal vez deseen trasladarnos alguna duda o pregunta al correo electrónico. Tal vez, Roger, puedes colocar la hoja con los contactos de Inselec. Tenemos una pregunta de Luigi Forlán. Luigi, te reconozco de todas las charlas. Luigi es un invitado que siempre nos acompaña todos los meses. Luigi nos pregunta, ¿cuáles son las características que se evalúan en la IEC 61493-3? Listo, perfecto, excelente pregunta. Eh, Hay varias condiciones en pruebas eléctricas que se hacen bajo esta norma, ¿no? Una prueba voy a nombrar las tres quizás más importantes. Aumento de temperatura. Entonces lo que se hace es evaluar o hacer una instalación casi real del equipo, del tablero con sus protecciones y hacer un aumento de corriente en el tablero para determinar cuál es el máximo aumento o elevación de temperatura que puede llegar a soportar en conjunto. Hay unas normas que indican cuáles son esos valores. La prueba de cortocircuito, ¿sí? Es decir, entonces, el cortocircuito, como les dije, es esa capacidad de resistencia que tienen los equipos para soportar un valor de corriente determinado, que son normalmente valores muy altos, ¿no? Cuando tenemos sistemas o equipos en conjunto, lo que nosotros vemos es que si tenemos un equipo dentro de la instalación que tiene un valor de corriente de cortocircuito menor al resto, toda la instalación se derratea al valor de ese equipo. Es decir, si yo tengo un tablero como los nuestros, por ejemplo, que son de 10 kiloamperios, y le instalo un interruptor que tiene una capacidad menor en kiloamperios, todo el tablero queda derrateado al valor de cortocircuito de ese sistema. Entonces, lo que nosotros hacemos es garantizar que todo el sistema, en nuestro caso, va a soportar los 10 kiloamperios a los valores de voltaje que se requieren. ¿Listo? También se hacen otras pruebas que no son necesariamente eléctricas. Bueno, se hace otra prueba que es una prueba de carga, es decir, cuánto soporta el barraje principal en términos de carga. Y hay algunas otras que no son en términos eléctricos, sino, por ejemplo, medición de las distancias entre fase tierra, entre los puntos vivos, que deben tener unos valores mínimos por norma, ¿no? Por eso es que en determinados casos también el tamaño de nuestro tablero, ¿sí? Digamos que está diseñado para que funcione de esa manera, ¿no? Tableros más pequeños, ¿sí? O de pronto con menos profundidad, si no nos pueden garantizar que esas pruebas se realizaron, al final no sabemos si cumplen con una norma.
¿sí? No sabemos si cumplen con esas distancias de seguridad. Entonces, a veces encontramos en el mercado tableros o cajas que son más pequeñas, donde los breakers quedan un poco más juntos, donde el cableado queda quizás un poco más junto. Entonces, puede que esos equipos, si el fabricante no lo garantiza, no cumplan con esas distancias mínimas de seguridad. Estas son como las 4 pruebas que se me vienen a la cabeza ahora que hacemos en la 61. 4, en realidad no es 493, es 439. 61 439 para que lo anoten ahí. 61 439 raya 3. Pero pues hay algunas otras, ¿no? O sea, son creo que las 4 principales que se me vienen a la cabeza. Muchas gracias, Freddy. No sé si contamos con otra pregunta de nuestros asistentes. Tomemos en cuenta que este es el momento de esclarecer todas las dudas que tengamos con respecto a centros de carga y breakers de SquareD. De igual manera, para la charla queda grabada, la INSELEC la va a publicar en sus redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter, para que puedan todos acceder, ¿no? Y obviamente en nuestra página web www.inselec.com.es. Para que puedan revisarla nuevamente. Como les indicaba al inicio de la charla, si requieren un certificado de asistencia, de igual manera me pueden escribir a marketing@inselec.com.es y tramitaremos pues la entrega de este certificado. Creo que si estamos hasta ahí, no sé si alguien más tiene alguna duda o podemos ir cerrando ya la agenda. Listo, perfecto. De mi lado solo queda agradecerle por el espacio en Select. Esperamos poder seguir haciendo charlas de este tipo. A ustedes por la asistencia, por la participación y quedamos atentos entonces a cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Muchas gracias. John Freddy, muchas gracias por tu disposición y por contar nuevamente nosotros con tu ayuda, con tu expertise en todo lo que concierne a SquareD de la oferta de Schneider. INSELEC, bueno, se enorgullece nuevamente de presentar este tipo de charlas mensualmente y estaremos sondeando a toda nuestra comunidad digital para ver cuál es el tema que les gustaría recibir en lo que va ya del año, ¿no? Estos 4 últimos meses que nos quedan para finalizar el 2021. Les deseamos muchísima suerte a todos los asistentes y esperamos vernos en una siguiente ocasión. Gracias, hasta luego. Muy buena tarde. Muchas Muchas gracias. gracias, John.